Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Conversar con Simpatía, Ciencia y Reflexión para la Transformación. Hoy día estoy conversando junto a don Roberto Bravo. Bienvenido, Roberto. Un gusto ¿Cómo estar estás? aquí nuevamente con ustedes. Sí. Y además por el tema que traemos hoy día a colación. Mi nombre es Angélica Suil y estamos acá desde Chile transmitiendo en este día de ya primavera. Estamos en la primavera. Oye, Roberto, pero antes también de partir con este tema de la seguridad psicológica, a mí me gustaría contarte por qué surgió este tema de conversar de la seguridad psicológica. A ver. Y por qué yo creo que es tan importante profundizar sobre lo que entendemos por seguridad psicológica. También vamos a conversar sobre lo que no es la seguridad psicológica y los aspectos claves que tienen que tener las organizaciones hoy día y los equipos para poder contar con una cultura que promueva la seguridad psicológica como un valor, como algo que la empresa esté constantemente preocupada, gestionando y que también entienda que es lo fundamental para tener organizaciones sostenibles. Pero para eso también primero vamos a entender qué es lo que es la seguridad psicológica. Don Roberto, por favor. Es que, mira, interesante el punto del desde, porque este cambio que ocurre ahora en el mundo complejo en el que vivimos requiere mirar otras cosas. Y hay un punto de inflexión en el estudio de Aristóteles de Google del año 2012, donde uno de los emergentes de ese estudio es más importante el cómo nos relacionamos que el de dónde vienen todas las personas, ¿no? Y después el siguiente emergente es, bueno, ese cómo es. Dice como el factor determinante para el alto desempeño que descubrieron en Google era la seguridad psicológica, esta creencia compartida entre las personas de un equipo de que en ese espacio no van a ser juzgados, vilipendiados, recriminados, hasta que los echen por presentar sus opiniones, por decir las cosas como son, por sentir y ser como son. Entonces eso es el factor determinante. Yo en este espacio puedo ser vulnerable. En este espacio puedo tomar riesgos interpersonales. Y esa es la condición base para que de ahí viene el despliegue del alto potencial. Claro, en ese sentido, esta seguridad psicológica, como también yo lo describo en un capítulo del libro que escribí que se llama No More Leadership, que lo escribí junto a otros autores y coaches profesionales de Europa y también de Latinoamérica. Hablábamos sobre la zona segura, que es un poco prima hermana de la seguridad psicológica, porque en el fondo lo que te dice es la base de una cultura, de una organización, para que justamente enfrente los cambios, los no desafíos, con todas las tecnologías, con todos los cambios culturales, con la inclusión, con la diversidad, con todos los factores y elementos que están emergiendo, en donde nunca antes en la historia se habían visto tantos cambios juntos, que también es importante mencionar. La base es lo que tú mencionas, es entender que lo humano, independientemente de los cambios tecnológicos o de modelos de negocio o de producto o servicio, lo que sea, surge entre seres humanos. Y el cómo nos relacionamos y cómo nos sentimos sigue siendo primordial independientemente de los cambios que existan. Entonces la seguridad psicológica también para mí tiene que ver con este espacio donde yo estábamos comentándolo hace poco, donde yo me puedo sentir tranquila, donde yo puedo sentir la confianza de poder expresar lo que pienso, pues, con respeto, por supuesto, porque no es cualquier cosa, donde yo no me siento amenazada, donde yo tengo esta confianza para poder ser quien soy, ¿ya? Y no tener que estar con el miedo constante de tener una personalidad que no tenga que ver conmigo, o estar siendo hipócrita, o estar escondiendo cosas, donde yo pueda conversar abiertamente contigo sin temor. Exactamente, creo que aquí el factor base que no debiese estar presente en un espacio de seguridad psicológica es el miedo. O sea, eso es lo que el limitante que en el espacio de seguridad empieza a abrirse, y donde cuando no estamos con miedo, o sabemos que a nivel neurocientífico, ¿no? Imposibilita ciertas acciones. Entonces, si no estoy con miedo, tengo mucho más posibilidades de hacer con otros. Y ahí es donde está el gran valor en el espacio de la relación. Tengo confianza, puedo ser y hacer, y eso nos permite hacer cosas juntos. O sea, vínculo saludable igual resultados de alto desempeño, podríamos decir, ¿no? O al menos resultados conjuntos.
alto Claro. desempeño ya podríamos... Claro, o sea, con el mínimo que hagamos juntos las cosas bien y estemos Sí. bien. Y yo creo que y en un bien. entorno donde yo confío en ti, tú confías en mí, puedo decir las cosas sin miedo a que me vayas a recriminar, Sí, por te eso, por puedo ejemplo, llamar la atención, claro, o te puedo levantar la decir, mano, sí. te puedo decir cosas que no me parezcan, pero también el modo como lo hacemos hace toda la diferencia. Yo, bueno, en este capítulo que se llama La Zona Segura, también lo que conversamos es sobre que para mí entender la ética como el motor, como la guía que va a ir generando momento a momento las decisiones y la vida que tenemos en general, es sumamente importante porque desde lo que yo hago, dejo de hacer y cómo eso me afecta a mí, afecta a un otro, afecta al entorno, si nosotros cada vez somos más conscientes de eso, hay cosas que van afectando nuestra seguridad psicológica dependiendo de lo que nosotros hacemos o no. Entonces, por ejemplo, habían 3 cosas que para mí son súper importantes, que una tiene que ver con la confianza, como la generación de confianza entre las personas para que podamos darnos feedback, por ejemplo, cuando a mí no me gusta algo de ti. O por el contrario, también para reforzarte y no callarme cosas que yo aprecio de ti y que a lo mejor porque no tengo la tranquilidad de que, no sé, te vas a molestar o es inapropiado, ¿sí? No te las digo y me las guardo. A mí me gusta también cuando tú hablas de esto del dar feedback, también ser capaces de recibir. Entonces yo voy a sentirme seguro contigo en la base de que sé que cuando te digo algo tú no vas a reaccionar de manera descabellada, ¿no? Entonces tengo la posibilidad de construir contigo en un espacio de riesgo interpersonal, digámoslo alto, la posibilidad de levantar temas, de levantar tensiones, de hablar de temas que pueden ser incómodos sin que el factor individual impida la construcción de algo que es fuera de nosotros. Yo creo que eso es súper importante, el cuidado de ese espacio. Y como tú mencionas, la ética, como que creo que la seguridad psicológica también, al tener un alto componente de ética, obliga a volver a poner la ética sobre la mesa, que es algo que había desaparecido un poco del espacio organizacional, un poco, ¿no? Sí, yo creo que cada vez que nosotros tenemos que hablar de algo es porque no existe. Sí. Entonces, cuando hoy día si estamos hablando de la ética es también porque creo que en algún momento, como cultura, hemos perdido esa brújula. Es de ser consciente de las cosas que hacemos y lo que generamos en los otros. Sí. Y sobre todo también, porque eso va impactando no solamente los niveles de confianza, que yo te pueda, no sé, pueda afectar a ti por el modo como te digo las cosas, o te oculto, o te excluyo, te discrimino, tiene muchas consecuencias negativas cuando yo no estoy consciente. Pero también el entender que el cuidado, a mí por ejemplo, el cuidado, la confianza y el mutuo respeto son valores que a mí me permiten apalancar una cultura de seguridad psicológica. ¿Sí? Y lo que nos lleva a también explorar el espacio de, bueno, si esto está presente, tampoco significa que esto sea llevado a niveles exagerados, ¿no? Y nos ayuda a decir, bueno, ¿qué no es entonces la seguridad Muy psicológica? Buena pregunta. Porque mucha gente dice, ya, ok, vamos a implementar seguridad psicológica en los equipos y por favor enséñanos. Pero tengo que partir al revés, muchas veces. ¿Qué no es? Uh-huh. Y la gente dice, ok, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Dicho en tonto, ¿no? Por decirlo así. Sí, pero es que esto es súper importante lo que nos traes a colación, porque cuando nosotros empezamos a meter como todo dentro de un mismo saco, ¿ya? Sin hacer estas distinciones, las empresas empiezan a aplicar técnicas o modelos que de repente no les funcionan y no entienden por qué. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería un aspecto importante? Decir que lo que no es la seguridad psicológica. Mira, dicho en simple, el que no es un todo vale. Uh-huh. Dado que ahora creo que estamos seguros, puedo tirar cualquier tipo de chiste, puedo hablar de todo, qué sé yo. No, pues la seguridad psicológica implica ciertos límites, ciertos marcos o acuerdos de convivencia, uh-huh, de cómo nos queremos relacionar. Uh-huh. Y por supuesto que si alguien se sale de ese marco, por un lado hay una sanción clara, pero por otro lado hay que tener la preocupación de que eso no ocurra, porque basta que una persona no se siente segura que el fenómeno desaparece. Seguridad psicológica es un fenómeno relacional que se da en equipos, en grupos. Por lo tanto, basta que uno de ese equipo no se sienta seguro, porque no está el acuerdo siendo reforzado o no puesto por la mesa, y alguien se largó con el todo vale,
yo me retiro de esa ecuación y por lo tanto ya no me siento seguro. Claro, y el todo vale, por ejemplo, hoy día son muchas conductas que nosotros observamos de ironía, de hipocresía, los microbullying, las sofisticadas formas que tenemos de maltratar al otro, como lo nombro yo, de esto de ser muy inteligente, pero en el fondo tú le estás diciendo una pesadez. Claro. ¿Sí? O por ejemplo, cuando quieres hacer un reconocimiento positivo, pero que es desde la envidia, no sé. O sea, es como yo recibo los mensajes, como en realidad yo siempre no estoy como cuidándote, sino que a lo mejor estoy compitiendo contigo, estoy peleando contigo, pero lo hago sofisticadamente. O incluso haciéndolo desde el by the book. O sea, bueno, tengo que darte el reconocimiento y lo hago, pero la verdad que no lo siento y el otro por cumplir y yo lo voy a recibir como un reconocimiento medio falso. Entonces me voy a volver a sentir inseguro porque en realidad no me está diciendo lo que piensa. Así es. El cuidado de las formas y también el cuidado del marco que nos permite cooperar juntos. Entonces, decimos, lo que no es, entonces no es... No es un todo vale. No es un todo vale. No hay límites tampoco. Exacto. También otra cosa importante yo creo que es mencionar que la seguridad psicológica tampoco es una relación paterno-materno-infantil. No, para nada. ¿Ya? Porque, ¿qué es lo que también nosotros hemos observado mucho? Que cuando hoy día dicen, no, es que la organización, el Estado, ¿no?, tiene que cuidarme, es como que es un Estado más, o una organización más proteccionista, donde lo importante acá es entender que las organizaciones son organizaciones que se dan en relaciones de adultos, ¿ya? Donde yo me comprometo a hacer una tarea X en función de una remuneración Y, ¿ya? Con ciertos acuerdos de cumplimiento del legislativo, derechos y deberes en ambas direcciones. Pero cuando la gente entiende que la seguridad psicológica o los programas de bienestar o cualquiera es porque la empresa me tiene que proveer, me tiene que dar siempre lo que no estoy viendo o como me empiezo a relacionar, es desde la exigencia, no siendo protagonista de la cultura que estoy generando. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo, mira, lo voy a poner de otra manera porque encuentro súper clave esto lo que tú dices de que no tiene que ver con como un sistema paternalista o un top-down. Si bien es cierto que si uno lo mira en el espacio de los equipos, tiene que haber un líder o la autoridad del equipo que es facilitador de condiciones de seguridad. Sí. Pero todos tienen que ser parte de eso. Porque si finalmente yo propongo un marco en el cual queremos trabajar, pero nadie refuerza eso, no tiene que ser solamente la persona que tiene poder, autoridad o que lo fuera, que lo sostenga. O sea, está bien que tiene que tener parte, pero todos tienen parte en sostener la seguridad. No puede ser solamente que venga desde afuera. Cada uno pone su parte, cada uno tiene responsabilidad. Su cuota, claro. Tiene su cuota. O sea, si yo veo a alguien que está haciendo bullying, yo también tengo que levantar la voz. Porque así como yo lo levanto, esperaría yo que alguien lo hiciera por mí. Y cuando todos ven que eso está ocurriendo, se dice, aquí hay un espacio seguro porque yo no ocurre. Oye, y otra cosa importante que creo que también es lo que no es la seguridad psicológica, es entender que esto se trata de relaciones de buenismo o culturas del buenismo. ¿Sí? Y a la pura cara, ¿qué opinas de eso? No, yo creo que es terrible porque eso es casi como contraintuitivo contra la sociedad en la que vivimos, ¿no? Porque estamos rodeados de una sociedad de corrección política donde no puedes decir nada fuera de un cierto marco establecido porque alguien se va a ofender o esto no sé qué, no sé cuánto. Y en este espacio la seguridad psicológica no puede ser el espacio de lo políticamente correcto. No puedes vivir bajo una especie de máscara falsa de que todo está bien, no nos vamos a decir nada. Todo. Desconfía de los ambientes donde todo está nice, donde donde no vuela una mosca, donde nadie dice nada, donde no hayan conflicto. Curiosamente, los estudios dicen, los equipos que tienen mayores de niveles de seguridad psicológica tienen mayor nivel de conflicto. Porque levantan mayor cantidad de temas. Porque son capaces de conversar la diferencia. Y tienen mecanismos de resolución adecuados. Exacto. Entonces, eso como que donde no vuela una mosca, donde no hay atención, donde nadie dice nada y todo el mundo, hola, todos estamos bien, no pasa nada, qué increíble, nos queremos todos.
ese ambiente debe ser el más tóxico Cuando de todo. empiezas a escarbar un Escarba un poquitito poco nomás. y nadie dice nada, y ahí está odia al otro, y este también, y aquí nadie cumple las reglas, y no, suma y sigue. Claro, porque a veces en esta cultura del buenismo se esconden muchas cosas que tienen que ver con la hipocresía, con el ser falso, con esconderlos, como decimos nosotros, los elefantes bajo la mesa, y justamente no previenen, no cuidan la cultura, porque las cosas, cuando tú las ocultas o no dices o no expresas tus diferencias, en algún momento saltan. Sí. Entonces eso es más perjudicial, porque por ejemplo, si nosotros que trabajamos harto en temas de seguridad, si lo llevamos al tema de seguridad, la gente cuando está todo súper bien, pero no son capaces, por ejemplo, de yo mostrarte que no estás cumpliendo, por ejemplo, con alguna estándar, una norma, un control crítico, lo que empieza a pasar es que como yo no quiero perder la relación contigo, porque nos llevamos tan bien, porque vivimos cerca, tenemos nuestros niños en el mismo colegio, entonces se confunde esta cultura del buenismo, ¿ya?, con ser éticamente, ejercer con liderazgo más ético, como tener esta brújula. Por eso para mí el tema de la ética es tan importante. Sí, hay una confusión, y también, por ejemplo, si tú ves los resultados de esas culturas que son de buenistas, lo que ves es falta de atención, probablemente no llegan a los resultados, falta de innovación, y movilidad sistémica, como que no cruje la cosa. Y lo que necesitamos para que las organizaciones avancen, tiene que crujir, y ojalá que cruja harto. Tiene que haber tensión, tiene que haber un cierto grado de conflicto, tiene que haber un grado de innovación, de prueba y error, y caigámonos y plantémonos de nuevo. Y eso es la cultura esta, sí, exacto. No pasa. Sí. Todo lo que es el ser humano empieza a generar como aprendizaje en la organización, siempre surge de incomodidades, como de plantear diferencias, de probar cosas nuevas, y eso no estar exento de niveles de estrés. Pero lo que se promueve es que las organizaciones, por ejemplo, que implementan estos programas de progreso, adaptabilidad, lo que tienen que tener es una conciencia de que a mayor nivel de conversaciones difíciles, mayor nivel de aprendizaje. Mayor nivel de aprendizaje, justamente. Así es, sí. Entonces tenemos que educarnos para tener ese tipo de conversaciones. Y además, como la seguridad psicológica es un espacio donde no tenemos miedo, podemos aprender, porque si seguimos habitando culturas de miedo, el miedo es bloqueador del aprendizaje. Claro, restringe la mirada y la percepción. Exacto. Ya, y para finalizar, cuéntanos, ¿qué condiciones debiera tener una empresa, en términos generales, para poder contar con seguridad psicológica en sus equipos? Bueno, mira, lo estuvimos conversando antes, porque podríamos dividirlo como en categorías, digamos, o factores, ¿no? Hablamos de factores estructurales, factores de equipo y quizás algunos factores individuales. Yo me gusta, no sé cómo decirlo. Yo por mirada técnica o mirada de lo que trabajo a día en temas de equipo, yo creo que los factores de equipo son súper importantes, porque tú podrías tener una organización ultra tóxica con estructuras deficientes, liderazgos tóxicos, con cosas ocurriendo mal, pero pueden haber equipos que de alguna manera florecen. Entonces es interesante mirar los factores de equipo, los factores relacionales de equipo, los acuerdos de convivencia, las normas que pone el liderazgo, las reglas claras, tendencia al aprendizaje, formas de conversación, niveles de confianza. Ahí yo pondría el foco, porque eso distingue a un equipo que florece que a un equipo que languidece. Podríamos mirarlo ahí. Condiciones estructurales higiénicas de organizacionales, ¿no? Sí, los factores organizacionales yo creo que son sumamente importantes, porque tienen un peso bastante grande en como la ruta, lo que se puede o lo que no se puede hacer dentro de una organización. Pero no completan toda la ecuación de lo que se necesita para tener seguridad psicológica. Justamente. Porque, por ejemplo, tú puedes tener una organización con reglas claras, políticas, mecanismos también de protección, de cuidado, ya, sanciones, o sea, todo lo que pagan los sueldos al día, tienen todas las condiciones higiénicas, y aún así tendrás un clima de seguridad psicológica deficiente. Porque, por ejemplo, una estructura que tenga inclusive, o sea, no sé, implementos que sean condiciones estructurales, oficinas, faenas, como totalmente equipada, ¿sí? con todo lo mejor. Como decías tú, soy responsable con los sueldos, te pago toda la seguridad social, soy responsable con tenemos nuestros valores, beneficios, los sistemas hoy día de denuncia, ¿sí? O sea, tú te puedes, por las condiciones te puedes sentir sumamente protegido, seguro.
Sin embargo, lo que nosotros hemos visto es que hay organizaciones que tienen súper buenos y robustos sistemas diseñados, pero inclusive dentro de la misma organización, tú ves que dentro de distintas áreas hay niveles de seguridad psicológica muy distintos. Entonces, si bien es importante son los factores organizacionales, también hay que entender que los factores organizacionales cobran vida en la relación entre las personas. Exacto, y además la base de esto, como la seguridad psicológica es una creencia compartida, o de creencia de vulnerabilidad compartida, yo puedo ser vulnerable contigo, por tanto me siento seguro. Hay varias áreas que no van a tener eso, porque la creencia es que a pesar de que tengo todo esto, igual no puedo decirle nada a mi jefatura, no puedo levantar estos temas acá porque alguien se va a reír, no puedo llegar con el piercing o no puedo llegar con el tatuaje, y suma y sigue. Si son el culmine de un montón de microfactores relacionales que después van a generar que ese clima no sea seguro. Y tenemos los estructurales, claro, y tenemos los relacionales, y a lo mejor hay algunos individuales también, ¿no? De cómo yo construyo en el uno a uno, cuáles son los niveles de sintonía que tenemos en la relación, los niveles de cómo nos escuchamos, de cómo conversamos. Ahí también hay un componente importante en la seguridad psicológica, esta parte individual, que por supuesto que también es relacional, pero también es cómo me siento yo de cuidado, cómo me siento yo en la confianza, quizás cuán competente me siento yo para poder decir las cosas como las necesito decir. Pues si yo no tengo habilidades conversacionales, por muy seguro que me sienta, quizás no voy a decir nada, porque de repente me va a salir cualquier tontera. Eso se prepara. Tímida, puedo tener alguna historia que en realidad me inhiba, o que yo misma tenga una historia que independientemente de la organización, yo no me sienta cómoda, porque yo trae también, cada persona trae una mochila. Entonces, cada persona trae su historia, y lo que empieza a pasar con el equipo, pero en la medida que esa persona también va conociendo y tiene este espacio justamente de cuidado, de confianza, de mutuo respeto, empiezan a generarse relaciones que frente a los errores, frente a los nuevos desafíos, inclusive frente a los cambios, vamos a seguir siendo capaces de conversar diferencias, mejorar lo que haya que mejorar, corregir lo que haya que corregir y aprender lo que tengamos que aprender. Así es. De manera constante. Y eso, obviamente, siguiendo con esta brújula de la ética, donde yo justamente soy consciente de lo que debo, no debo hacer, y puedo hacer como más efectivo también. Efectivo no significa que siempre vas a hacerlo bien, sino que vas a ir como mejorando de a poquito. Mejorando a poquito. Sí. Equivócate rápido y barato, como dice un colega, ¿cierto? Y equivócate rápido y barato y sigue, porque eso le da la fluidez también a la organización. Y la posibilidad de equivocarse relacionalmente, que normalmente tiene costos súper altos, pero si somos un poquito más conscientes del impacto que tenemos en el otro, y de los niveles de que tenemos, porque yo a lo mejor contigo tengo posibilidad de equivocarme, porque a lo mejor tú me conoces un poquito más de tiempo, hemos construido algo que tú puedes decir, oye, pero no digas eso, diga esto otro. Si eso no está, el costo de equivocarme relacionalmente o de tomar algún riesgo interpersonal contigo va a ser muy alto. Entonces también hay una especie de nivelación en el uno a uno. Y lo otro que diría también que tiene que ver conmigo, esto de la seguridad psicológica, pero como a nivel el uno a uno o conmigo. ¿Me siento competente para? ¿Cómo me siento yo? ¿Cuál es mi nivel de autorregulación emocional, por ejemplo? ¿Qué tanto autocuidado tengo yo? ¿Estoy bien física, emocional y a lo mejor incluso como biológicamente para tomar este riesgo? También debe tener un factor entre medio. Pero claro, porque como nosotros somos sistema, en el fondo tú, por un lado, dependes de las circunstancias en el medio en el que están, pero a la vez nosotros como seres ya adultos también somos corresponsables de las decisiones que tomamos día a día respecto a nuestro propio cuidado, respecto a las mismas calidades de las relaciones que vamos cultivando o no, y respecto a cómo tratamos y hacemos sentir a las personas, aun cuando nos podamos equivocar. Sí. Así es. Oye, Roberto, muchas gracias nuevamente por venir a conversar con nosotros, y esperamos que este capítulo de la seguridad psicológica les sirva mucho, porque hoy día, más que nunca, por los temas de salud mental, por los temas de cómo estamos viviendo en la sociedad, creo que es necesario tener a conversar y cuidarse por sobre todo. Así es. Muchas gracias. Gracias por nos la invitación, estamos viendo. Encantado. Recuerden por favor suscribirse en nuestros canales de Conversar con Simpatía, y también seguirnos en nuestras redes en Simpatía Consultores. Muy bien. Hasta pronto. Nos vemos. Chao, chao.